Bueno, ahora sí, bienvenidos. Gracias por sumarte a este nuevo webinar, a esta nueva SBS Sessions. Y nos vamos a meter con todo, en esta ocasión, en la agenda posterior a la reestructuración de deuda de la Argentina, que, bueno, si seguiste estos seminarios, te habrás dado cuenta o habrás tomado nota que acá ya hace tiempo se venía hablando de que iba a haber un acuerdo favorable y más o menos realmente en estos precios, ¿no? Y esto es lo que finalmente pasó, pero la verdad que recién arranca este camino y ahora se viene lo más arduo, que es ver cómo se va a reactivar la economía, que viene ya de 2 largos años de recesión y además este golpe que significó la pandemia. Así que vamos a saludar ya mismo a nuestros 2 expositores de hoy. A uno lo conocen bien porque nos acompaña generalmente, que es Leandro Trigo, el CEO del Grupo SBS. Leandro, un placer, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes Ya a estamos todos. todos, viste, con los tiempos alterados con este tema, pero bueno, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Me alegro. Bueno, y también Diego Kovacs, director ejecutivo de la UIA, uno de los hombres que más conoce también de economía y del sector industrial en la Argentina, así que nos viene fenómeno esta presencia y que hayan hecho esta invitación. Diego, un placer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy medio afónico, así que lamento que no sea por gritar los goles de Estudiantes, aunque Martín Guzmán es de Gimnasia de La Plata, así que él tenía que estar más estar afónico. No, fue por dar clase, así que cualquier cosa, Pablo, si no se escucha bien me avisás y escucha, enfoco la voz. No grites porque te tenés que cuidar y porque se escucha bien, así que no hace falta para nada. Bueno, gracias a ambos por sumarse hoy, a todos los que están del otro lado. Recordemos la dinámica, la idea es ir charlando un rato nosotros y que nos vayan haciendo preguntas, nos vayan acercando preguntas, que yo voy a ir formulando por ahí la mitad de la conversación, así no lo dejamos todo para el final. Si les parece bien, lo vamos a hacer así. Así que, Leandro, me gustaría una introducción tuya porque, bueno, finalmente se puso como un punto final, en principio al menos, al tema de la deuda, ¿no? Y a la reestructuración, que es un dato muy importante. Es mucho más importante lo que viene por delante, pero, bueno, durante todo el año se habló de lo que iba a pasar con la reestructuración, finalmente hubo acuerdo. Contame un poquito cómo lo viste. A ver, un poco, nuestra expectativa era que se llegue a un acuerdo, lo veníamos sosteniendo en los webinars anteriores y bueno, y un poco lo que veníamos escribiendo en nuestros reportes. Creíamos que era casi una solución inteligente para ambas partes, creo que necesitaban llegar a un acuerdo, era un problema para ambos. Creo que con esto claramente es sumamente positivo, es condición necesaria, no suficiente, algo que hemos escuchado ya en muchas líneas de pensamiento sobre este tema, pero lo que sí rescato ante todo es el alivio que esto podría significar para el sector corporativo, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante, pero digamos, sustancialmente creo que es una condición de primer orden, como decía, sumamente importante. Van a faltar algunos detalles legales, pero claramente hay acuerdo y eso es lo que hay que celebrar en todo esto. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir con algunos temas relacionados con el mundo financiero, también con la cuestión cambiaria, ¿no? No está arreglada ni mucho menos, ¿no? Acá hay un tema de flujo cambiario que creo que nos juega a favor. Se lo voy a preguntar a ambos ese tema. Diego, bueno, te escucho un poquito a vos. Si querés contarme cómo están viendo las cosas. ¿Dónde estamos parados desde el punto de vista de la macro? ¿Dónde está parada la industria? Tuvimos un golpazo en abril y a partir de ahí empieza una leve recuperación, pero obviamente todavía estamos lejos, ¿no? de recuperar los niveles previos a la pandemia. Sí, si les parece les muestro rápidamente unos numeritos, me parece que siempre ilustran. Ahí se está viendo, supongo, lo están viendo todos. Pablo, vos me decís. Perfecto, excelente. Nada, yo diría, a nivel productivo, nada, datos que ustedes conocen, esta es una crisis muy grande, los números son mucho más fuertes en materia de caída de la actividad del 2009, digo porque esto hay que monitorearlo, ¿no? De la caída de la actividad, sobre todo cuando uno piensa en Asia, China e India, que en 2009 han traccionado la actividad, de cuadrito rojo, 9%, hoy estamos viendo caídas importantes en China, entonces, digo, la dimensión desde el punto de vista productivo, más allá que ustedes siguen sin de lo financiero y del comercio sobre todo, es muy relevante, entonces el gran desafío es si efectivamente vamos a una economía mundial en B y si el comercio en algún momento vuelve a rebotar. Quizás lo más interesante,
para conectar un poco con lo local, es que, a diferencia del 2009, las respuestas de políticas tributarias, fiscales y financieras para sostener el tejido productivo y empresarial y el mercado de trabajo en el mundo han sido mucho más fuertes que la de la crisis del 2008-2009, ni hablar comparado con los años 30, ¿no? Los paquetes tributarios, de inyección de liquidez y fiscales, cada uno con sus diferencias en cada uno de los países, superan el 20% del PBI, y quizás, para mirar un poquito el vaso medio lleno, lo llamativo es que también es bastante importante a nivel América Latina, ¿no? En particular en Brasil, Chile y Perú, las respuestas han sido bastante audaces. ¿Por qué digo esto? Porque el acuerdo de la deuda es una condición necesaria para justamente tener algún tipo de política financiera, tributaria, que ayude en la reactivación y ojalá que en un crecimiento más sustentable y sostenible de la economía argentina en los próximos años, ¿no? El acuerdo es condición necesaria, falta mucho, pero esto es un aliciente desde el punto de vista de lo que está haciendo el mundo y esperemos que Argentina pueda, en algún sentido, seguir un camino similar. Quizás pensando, entrando un poco en tu pregunta, Pablo, pensando en nuestras particularidades, esta foto asusta, pero hay que convivir con esta realidad. Tenemos un sistema empresario y productivo de un país en vías de desarrollo, somos el país 50 en el mundo en términos de índice de desarrollo humano, pero cuando vamos a la profundidad del sistema financiero, y vamos a, ni a hablar si uno va al mercado de capitales, estamos en el número 175, si esto me quedó viejo, 165, casi somos peor que un país africano pobre, digo, estamos peor que Gambia y Mozambique, ¿no? ¿Por qué digo esto que es importante? Porque acá hay que ser muy creativos y muy profundos en ver cómo le inyectamos capital de trabajo a las empresas para que puedan recuperarse después de lo peor que estamos atravesando la pandemia y pensando en la nueva normalidad. Si uno ve lo que está haciendo el mundo en materia de garantías y de crédito, es muy importante, y Argentina ahí tiene mayores complejidades por el sistema financiero tan chico que tiene, por sus crisis recurrentes, ¿no? Y ahí es donde nosotros creo que tenemos que poner el foco en el corto y mediano plazo. Les cuento un poco cómo está la actividad. Abril fue el peor mes de la actividad económica y industrial en particular, desde el 2003-2004, dio una caída impresionante, fue el peor momento de cuarentena. Ya en mayo recuperó un poquito, y los números recientes de junio son bastante mejores a los que habíamos proyectado. Es una caída del solo 6% interanual, y una mejora del 13% mensual. El índice de actividad industrial se publicó ayer, los datos generales de actividad económica se van a publicar en unas semanas. Vemos que la construcción, que estaba también totalmente parado en abril, ya en mayo dio un poquito mejor, y en junio, sobre todo el interior, repunta bastante. Obviamente tengamos en cuenta que estamos comparando contra meses malos del año pasado, ¿no? Que ya había empezado la corrida cambiaria. Entonces, ya venimos yo diría, de 6, 7 años malos, y los últimos 2 han sido bastante complicados. La idea es cómo efectivamente uno sale de estos niveles de caída tan importantes y vuelve a niveles más del año 2018. Ese es el gran desafío que tenemos. Pero lo bueno, la noticia un poquito más positiva es que a nivel sector industrial ya salimos de las caídas tan importantes de abril y mayo, y vemos incluso que algunos sectores, como química y petroquímica, el sector de alimentos, el sector vinculado a la construcción, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con muebles y demás, ya muestra algún tipo de crecimiento interanual. Junio se producen 20.000 autos, estamos lejos del número normal de 40.000, pero ya estamos en los niveles del año pasado, 25.000 autos. Ya vemos que la producción de utilitarios o los patentamientos empiezan a mejorar, entonces hay algún signo de sensación de que estamos lentamente volviendo a los niveles poquito más normales en la actividad productiva previo a esta crisis sanitaria. Pero como ustedes saben, el virus va a seguir circulando, estamos hoy en lo peor en materia de la pandemia, y volver a hablar de post-pandemia suena un poco irreal, va a haber que hablar de una nueva normalidad, ¿no? Como dijo alguna etapa de The Economist, la economía funcionando en el mejor de los casos al 90 o al 95%. Termino esta introducción diciendo, bueno, hay un acuerdo de la deuda,
La parte positiva, entre comillas, de estas recesiones es que tenemos un superávit comercial de dólares muy, muy alto, en torno a los casi 20.000 millones de dólares. Estamos en un superávit parecido al del 2002 y el de 2019, con niveles de exportaciones que no han caído tantos, porque si bien cae la exportación de industria a Brasil, el sector de alimentos y primario se resiente menos, entonces se consume menos, se invierte menos, pero esto genera menores importaciones y hay superávit comercial. El gran desafío, como decías vos, Pablo, es que este superávit comercial se convierta en sobrante de dólares sin regulaciones y que el Banco Central vuelva a acumular reservas y que las reservas genuinas vuelvan a aumentar. Hoy el gran problema que tiene la Argentina es que sus reservas líquidas, incluso con cepo cambiario, son bajas. Entonces el gran objetivo de corto plazo es que efectivamente este acuerdo despeje un poquito el canal financiero y con eso este superávit se convierte efectivamente en reserva del Banco Central. Es verdad que los importadores venían cancelando deuda que quedaron del 2019 cuando se puso el cepo, y esperemos que los próximos meses con este acuerdo efectivamente aparezcan los dólares y que la brecha cambiaria se pueda controlar. Después Leandro hablar un poco de esto, que se controle la brecha, no atacando los síntomas, regulaciones, sino efectivamente a partir de atacar las causas, que es armar un mercado creíble de ahorro en moneda local. Algo mejoró la curva de pesos, pero falta mucho todavía en este sentido. Otro aliciente, y quizás el principal objetivo que hay que tener de acá a fin de año, teniendo en cuenta en la economía real, teniendo en cuenta esta crisis económica, es que efectivamente la inflación termine de caer, digo, ¿no? Si el tipo de cambio comercial se logra gobernar, se gobierna la brecha, como vemos, las paritarias están un poquito más ordenadas, las tarifas se logran también mantener con cierta calma, efectivamente, desde la economía real, de los costos, estamos viendo una presión hacia la baja de la inflación para salir de estos niveles altísimos del 50%, que uno presuponía que podíamos ir al 100%, a volver a niveles más normales hacia fin de año del 30%, y quizás, siendo positivo 2021, 2022, volver a inflación del 20% para en 4 o 5 años estar en un dígito. Ese creo que es el gran objetivo. No hay mejor sensación y mejor oportunidad para la economía real que efectivamente baje la inflación y que los ingresos mejoren, no por una corrida entre tipo de cambio, salarios y precios, sino efectivamente por una inflación que vaya hacia el abajo. ¿Hay alguna oportunidad acá? Todavía es prematuro pensar si esta tendencia se va a confirmar, pero creo que ahí hay que poner el mayor esfuerzo y esto es importante para el tejido productivo. Y efectivamente, si después se despeja y se logra un acuerdo con el fondo, este resultado primario que uno está viendo y que es preocupante de corto, que sea contracíclico y pensar que más adelante se recupera la recaudación y hay un horizonte fiscal controlable desde el punto de vista del presupuesto público, ¿no? Yo creo que, y termino con esto, después si quieren entramos un poquito en las oportunidades que tiene el país a nivel productivo, en qué sectores, en minería, en foresto industria, en vaca muerta, que es lo que hay que empezar a hablar. Yo creo que hoy hay alguna posibilidad en términos tenísticos. Yo tenía una metáfora diciendo, estamos jugando medio al fleje, la pelota puede quedar adentro o estar afuera, y si pica afuera vamos a tener problemas financieros importantes. Si pica adentro, y el acuerdo de la deuda era clave para esto, tenemos alguna posibilidad de empezar a meternos adentro de la cancha y pensar en una recuperación. Yo creo que ahora hay 3 agendas que hay que trabajar rápidamente en forma conjunta, y un poco nosotros de la UIA trabajamos con un documento con varias medidas para la nueva normalidad que van en esta línea. Las 3 agendas son las siguientes. 1, la macro, si el acuerdo permite sentarse con el fondo, terminar de despejar el 2022 y el 2023, donde lo que vence con el fondo es bastante alto, dar un horizonte macro, sin macro el resto es muy difícil, y efectivamente ganar previsibilidad, eso va a ser fundamental, y lentamente, y viendo cómo se sale de este esquema de controles, digo, incluso el Banco Central termine de resolver los controles que hay para acceder a las divisas. Ese es como un gran capítulo. Después Leandro y Pablo, ustedes comentarán al respecto. El segundo capítulo, bien de corto plazo,
cómo sostener el tejido empresario, cómo lograr que la menor cantidad de empresas se concurse, que no se resiente el mercado de trabajo, salir de estos controles, de estas prohibición de suspensiones y demás, y empezar a inyectar más liquidez y créditos para que efectivamente la actividad se consolide y se pueda recuperar más rápido que tarde. Y el tercer capítulo, que es un poco el que más nos interesa a los que nos dedicamos a la economía real, que es la agenda de desarrollo, ¿no? Que es la agenda estructural de competitividad, de cómo promover las nuevas inversiones, cómo bajarle la presión al que invierte en materia tributaria, con mecanismos de, hoy si uno invierte en bienes de capital, tiene que anticipadamente devolver el IVA, no hay ajuste por inflación, así que el sistema tributario hoy penaliza la inversión y ahí hay que pensar algunas medidas pragmáticas, sabiendo que la cuestión fiscal está difícil para alentar la inversión. Y después pensar en los sectores que hoy tienen muchas oportunidades, ¿no? En Argentina puedes generar divisas genuinas, entonces ahí entra la responsabilidad, por un lado, de la productividad, el nuevo marco laboral, el trabajo con la inversión del sector empresario y el Estado orientando bien los incentivos con inversiones en infraestructura para que la obra pública aliente la competitividad a largo plazo. Bueno, estos son enumeraciones. El gran desafío que tenemos es combinar estas tres agendas para efectivamente poder pensar un 2021 de crecimiento y que ese crecimiento sea sostenible, ¿no? Que es esto que el país no puede salir del 2012-2013, desde que hay cepo, no podemos salir, más allá de lo que se hizo en 2016 de la liberalización de las cuentas cambiarias, no logramos salir de esta volatilidad, de estas recesiones. Eso es lo que más necesita hoy, creo yo, el tejido empresarial, para efectivamente pensar con más horizontes y una recuperación más sostenida. Intenté barrer rápido, después volvemos, Pablo, a lo que quieran todos, y discutir un poco los sectores que tienen más potencial. Dale, perfecto. Gracias, Diego, por una presentación bien concentrada. Vos mencionabas a la cuestión cambiaria, yo también había dicho algo al respecto. Pero bueno, el tema cambiario por la deuda no se arregla en sí mismo, y no por arreglar la deuda vas a salir del cepo. Entonces uno lo que ve que tenemos problemas con el flujo cambiario en Argentina permanentes, la famosa restricción externa, ¿no? Pero, digamos, uno viene por delante y los próximos meses vienen complicados porque no hay dólares de la cosecha gruesa, digamos, prácticamente todo se liquidó, vienen tiempos más de sequía en términos cambiarios, y después tenés los dólares que demanda la gente vía dólar solidario. Después tenés los dólares que hacen falta para pagar deuda financiera, sobre todo a las empresas. O sea, todavía hay como una demanda de dólares, y después está lo que gasta el público, que es muy poco por el frente externo, tipo tarjeta, ¿no? Algo hay. Y decir que no hay viajes, ¿no? Si hubiera viajes, claramente la situación para el Banco Central se pone muy complicada. O sea, acá hay un tema también, ¿no? Con la apertura, no quiero ser mal pensado tampoco, no quiero decir que no hay vuelos o que no hay turismo por este tema, pero me parece que el gobierno lo va a mirar esto, ¿no? Si de la noche a la mañana se llega a abrir el turismo, tenés 500, 600 palitos por mes negativos, adicionales. ¿Cómo estás viendo eso? A ver, hoy las condiciones estructurales, hoy hay 18.000 millones de dólares de superar el comercio exterior. Es verdad que hay un tema con la liquidación y se fue cancelando mucha deuda neta. Entonces, pero hay objetivamente algo ahí. Se despejan los intereses de la deuda con el acuerdo y por la pandemia no está el turismo. Es decir, hoy dólares efectivamente debiera haber, pero no hay. Yo creo que ahí la clave es, aprovechando el acuerdo de la deuda, y si efectivamente rápidamente se logra despejar el tema del fondo, uno debiera empezar a hacer política macro en términos de decir la tasa de interés le gana a la expectativa de evaluación. Este dólar de contado por liquidación no es mala palabra, no es especulador, sino es un dólar libre. Convencer que es un dólar alto con la negociación de la deuda, con la caída de tasas que hubo hace un mes y medio, producto de las políticas de liquidez, claramente el dólar pegó un salto. Y cuando pega un dólar financiero un salto, uno dice, no para más, las expectativas de evaluación están muy atados a lo que pasa con el dólar de contado por líquido de Blue en el corto plazo. Entonces, la clave acá es demostrar que estructuralmente este dólar no es un dólar caro el paralelo. Bueno, eso requiere política macro, porque una cosa es lo objetivo, otra cosa es lo subjetivo. Acá no hay magia, acá es macro, para este lado voy a hacer esto con las tasas de interés,
Claro, porque digo, vos podés, viste, vos podés arreglar con el fondo, Diego, vos podés arreglar con los bonistas, con el Fondo Monetario. Ahora, si tenés una brecha entre el solidario, que es el que pueden acceder al ahorrista, y el contado con liqui, o el blue de 20, 30, 35%, bueno, el negocio está servido en bandeja, a mí qué me importa, ¿no? El acuerdo con el fondo, le puedo sacar un 30% de ese mercado, pero bueno, como decís, por ahí con todo con liqui a 125 es exagerado, por lo menos mirando una serie histórica. Hay que ver de qué manera se logra realmente achicar la brecha, porque la única manera de que no haya demanda de dólares de pequeños ahorristas es que el blue vuelva a estar por debajo del que era lo que pasaba hasta por ahí febrero, marzo. Sí, ahí por eso te decía, es clave la política macro, porque si ustedes se acuerdan, cuando saltó la brecha cambiaria, obviamente estaba todo el ruido por el tema de la renovación de la deuda, que sabemos que fue una negociación difícil, pero también, producto de la política de financiamiento, cayeron mucho las tasas, las interbancarias y la Badlar, y finalmente las tasas con Argentina necesita generar un mercado de ahorro local, y yo me dedico al sistema, el crédito es fundamental, pero hoy tenemos un mercado desdoblado, entonces tenemos que por un lado tener tasas competitivas para las empresas, pero a su vez una tasa competitiva para el ahorrista. Entonces, ahí es donde yo decía, la ingeniería, la política del Banco Central, de la banca comercial, del mercado de capitales es clave, porque si uno lo logra efectivamente es generar una tasa que remunera al ahorrista y que piense que con esa tasa no va a perder contra lo que se deprecia el contado por liquidación, no hay forma de combatir la brecha cambiaria. Acá pregunta, por No hay ejemplo, forma, digo. Bien, esa Diego, es clave. Acá pregunta Tomás, dice, ¿cómo se reactiva la economía sin reservas y con una brecha cambiaria del 60%? Bueno, reservas hay pocas, no es que no hay reservas, pero no hay tantas, ¿no? Como para jugar. No, a ver, veamos el aspecto positivo dentro de lo negativo, digo, siempre intentando ver el vaso medio lleno, dentro de lo vacío que está. La Argentina hoy, después del acuerdo, el sector público despeja su deuda en dólares. Las empresas, lamentablemente, no se han endeudado mucho en dólares, por lo cual están, desde el punto de vista de su contingencia, no están tan pesadas. Sí es verdad que la deuda en pesos, si efectivamente la inflación cae, va a ser un tema, entonces ahí hay que discutir qué se hace con la liquidez. Pero hoy, digamos, la deuda en dólares no va a ser una mochila para los próximos años. Entonces ahí uno debiera pensar que hay algo de margen para pensar una reactivación, teniendo en cuenta que la actividad está muy caída, digo, está muy caída, y esa reactivación tiene que ser sostenible. De nada nos sirve pegar una V muy rápida. 2022 aceleramos la recuperación, las importaciones vuelan, hay déficit comercial, y de vuelta en 2023 hay que devaluar. Acá lo que hay que lograr es previsibilidad cambiaria y salir de estos esquemas de apreciación y devaluación que terminan ajustando la actividad, porque si no, sube la inflación, apreciamos y cae la inflación, hay que salir de esta cuestión pendular, no queda otra, digo. Lamentablemente, y esto se construye en el tiempo, finalmente la confianza es buena macro, y la buena macro es construir confianza en el tiempo. No hay mucha magia en esto, Pablo. Leandro, ¿cómo estás viendo el tema cambiario? ¿Cómo lo ven ahí? A ver, si vamos a los números puros y duros del goteo que está teniendo el central, básicamente se explica por dos líneas que vos mencionabas, ¿no? Con la compra del dólar solidario y algo de gastos de tarjeta, digamos. Eso te explica un poco el déficit que estás teniendo en ese sentido. Por lo cual me parece que sacando eso está bastante controlado. Coincido totalmente contigo que no va a haber una necesidad de dólares por el lado de deuda del gobierno por los próximos años, entendiendo que también vas a llegar a un acuerdo con el fondo y ese es nuestro escenario base, que eso va a ocurrir. El problema que pasa acá, que si vamos a discutir la brecha como un compartimento estanco, como algo que viene, baja de un plato volador y es totalmente exógeno al resto de las variables de los agregados monetarios, ¿no? Me parece que eso se enmarca en un cuadro de consecuencia, donde hoy, por ejemplo, tenés cepo y donde casi duplicaste, más que duplicaste la base en los últimos meses, hoy la verdad que es un bien escaso. O sea, hoy la verdad que se opera como un bien escaso, total, con las restricciones que ello implica. Entonces, aún así, digamos, yendo a una tasa de equilibrio que te remunere la expectativa de evaluación, todo en el pasado reciente, los ejercicios anteriores, tampoco fue suficiente, porque la percepción del riesgo político y macro era tan alta que dame todos los dólares, o sea, y el central vendiendo de fiado, dame todos los dólares que puedas, ¿no? Entonces,
Hoy la realidad es que el tema de la brecha creo que es un tema mucho más complejo, creo que tenés factores de exceso de oferta monetaria y además lo tornaste un bien escaso con todos los mecanismos restrictivos. Entonces, a mí creo que esto llegó para quedarse, creo que vamos a tener que convivir con eso. Uno cuando realmente lo mira en términos reales y multilaterales, parecería ser muy alto, parecería que un nivel de 100 sería un nivel mucho más equilibrado, sobre todo mirando el momento más booming de Argentina, 2003, 2005, si querés, en términos de intercambio. 100 parecería ser un valor, un justiprecio en ese sentido, pero la realidad es que hoy, insisto, es un bien escaso. Y las percepciones de riesgo pasan por distintos factores, no solo pasa por los equilibrios macros, ¿no? Es un bien escaso, pero que además se vuelve más escaso a medida que el Banco Central sigue emitiendo pesos, ¿no? Y ahí es donde... Correcto. Claro, ahí es donde está, porque si veamos el cuadro recién de Diego, comparto con Diego esta reflexión también. Argentina es el país que ha sido más austero en materia de medidas para tratar de suavizar los efectos de la crisis. Por eso por ahí caemos un poco más que otros. Pero bueno, hemos sido más austeros porque cada peso que se emite es más peligro de inflación y de control cambiario. Totalmente. Totalmente. Sí, yo creo que es como decía, yo creo que es una combinación, digo, claramente el tema de la falta de divisas y tener un esquema con brecha limita la capacidad fiscal, por eso el acuerdo era tan importante, y es importante que el Banco Central de alguna forma vuelva a comprar dólares. Yo creo como, igualmente si ustedes piensan, la brecha saltó a principios de marzo y ni siquiera había comenzado la monetización del déficit fiscal, y fue por un tema del manejo de liquidez, las tasas y demás, y una vez que sube un poquito el dólar, la expectativa de evaluación aumenta. Por eso digo, acá es importante no cometer errores no forzados, ¿no? Digo, hay poco margen, yo digo, la tasa no es el único instrumento para correr las expectativas de evaluación, el instrumento más importante es que efectivamente la brecha cambiaria no aumente, pero no se puede descuidar y armar un mercado de ahorro en moneda local es fundamental y es chiquitísimo en la Argentina. Y hay que armarlo en un contexto donde tenemos un tejido productivo que se presta entre proveedores y clientes bastante grande. El 40% del crédito entre grandes y el 40%, perdón, el crédito entre proveedores y clientes es casi el 35% del PIB en la Argentina. 40%, como en Brasil, como en Chile. Ahora, el crédito con la banca es del 12%, 10%. Y lo que se cayó por la pandemia es el crédito entre proveedores y clientes, el problema del capital de trabajo. Entonces tenemos que asistir con liquidez a las empresas para que sorteen la crisis y además tenemos que cuidar a los ahorristas. Entonces ahí la garantía del sector público, ahí hay que ser muy creativos y no cometer errores. Es muy difícil la situación. Porque si cometo errores, cae la tasa y dispara la brecha. Entonces ahí es lo que los próximos 3 meses van a ser claves, ¿no? Para inyectar liquidez y armar un mercado de ahorro en moneda local y que esta monetización que hay no dispare la brecha cambiaria, ¿no? Esperemos que el acuerdo sirva para pensar esta estrategia macro. A mí no me toca el gobierno, por suerte, así que no tengo ese desafío. Diego, vos mostrabas recién el tema de inflación y la veías o mostrabas un gráfico bien para abajo, ¿no? Y creo que si no leí mal, esperás que la inflación del año termine en 31%. Incluso se manifestaste optimista de que siga para abajo, ¿no? Que eso parece Argentina año verde con estos niveles de expansión monetaria. Contame un poquito más sobre eso. A ver, como te decía, uno puede, obviamente, tener una política monetaria consistente, pero lo que queda claro es que en los últimos años, recordemos 2008-2019, es una política monetaria recontra restrictiva, el dólar saltó porque faltaban divisas, 30.000 millones de dólares de déficit de la cuenta corriente, se acelera el dólar, se aceleran las paritarias, y después hay que ajustar las tarifas por los costos. Entonces digo, hoy claramente, sin una apreciación, sin un dólar comercial que marca la competitividad, vaya acompañando los costos. Si uno puede gobernar ese dólar comercial, que es el que marca la competitividad, jugando con políticas pro competitividad, volver a poner reintegros, porque acá las exportaciones es clave perder la menor cantidad de exportaciones posibles dada la crisis que hay a nivel mundial. Si uno logra gobernar el tipo de cambio comercial a partir de este acuerdo y la negociación con el fondo. Efectivamente,
uno debiera pensar que la política de ingresos, la paritaria, sacando algunos sectores, también está un poquito más tranquila, lamentablemente por la caída de la actividad. Las tarifas, finalmente, en un contexto donde el precio del petróleo y demás se ha mantenido relativamente estable, uno podría también gobernarlas. La presión de la inflación por el lado de los costos va a ser menor. Ahí tenemos una probabilidad de, ojalá, volver a inflaciones un poquitito más normales, digo, ¿no? El éxito de eso justamente ¿cuál es? Que no tengamos un aumento de la brecha cambiaria que se lleve puesto, perdónenme esta terminología, el tipo de cambio comercial. Yo creo que el gran desafío para los próximos 4 años es no tener una apreciación excesiva para anclar los precios que luego genere una devaluación posterior. Lo peor que le puede pasar al exportador es que un día apreciemos y después tengamos que devaluar. Tenemos que planificar y tener precios relativos más o menos estables. Si no, es imposible exportar, es imposible planificar. Ahora, hoy el Banco Central está con una política de mini devaluaciones, casi una suerte de crawling peg o tablita, si se quiere. Pero digamos crawling peg para ser más elegantes. Prácticamente todos los días devalúa lo mismo, es muy previsible. ¿Eso se puede sostener? A ver, obviamente lo ideal sería tener un tipo de cambio único, con algo que uno tenga el sendero de largo y que haya un poquito de ruido de corto como para meterle algo de volatilidad. No, como dijo Leandro, nos vamos a tardar a volver a un esquema de tipo de cambio libre. Yo creo que igualmente hay que fijar el horizonte, si vamos a tardar, pero la idea es ir a un tipo de cambio unificado, y en el corto plazo, bueno, seguiremos con este esquema y vamos a tener que pensar medidas para compensar la competitividad. Lo que pasa, Diego, a ver, para ir al tipo de... A ver, viste, porque es el tema. Salir del cepo o no salir del cepo. Lo que pasa, que acá se plantea, no vos, pero digo, yo creo que el gobierno lo ve así también. Bueno, del cepo voy a salir el día que entre más dólares de los que salgan. Y eso como que no pasa nunca. Entonces, nunca se toma la decisión un poco más fuerte de, pará, saquemos todo este tema del cepo y apostemos realmente a recuperar confianza. Bueno, se ve que ellos tampoco tienen fe en que eso va a suceder. Porque, digamos, si el día que entre muchos dólares a Argentina, mucho más de los que salen, ya el cepo pasa a ser una combinación teórica directamente. Sí, a ver, digo, es difícil salir de golpe. Yo creo que, a ver, tendiendo a tener una mirada, es muy difícil, tendiendo a tener una mirada relativamente optimista, repito, yo creo que el tema es muy complicado. Uno debería pensar un horizonte donde, si efectivamente hay una estrategia macro, la brecha cambiaria se controla porque el paralelo tiende a dejar de subir y el oficial va alcanzando lentamente al paralelo. Eso va a tardar bastante tiempo y va a depender de nuevo de lo que se haga con la macro, de que detalle efectivamente con las políticas. Digo, efectivamente hoy estamos lejos de eso. Pero digo, el acuerdo de la deuda, hace una semana estamos en el medio terreno nebuloso del acuerdo de la deuda. Hoy hay un acuerdo de la deuda. El Fondo Monetario, si hay un acuerdo, se despeja 2022 y 2023. Entonces ya tenés 3 años donde no necesitas dólares financieros para el sector público. Bueno, es un aspecto positivo. Y lo segundo es, hay superávit comercial. Es verdad que veníamos con mucha deuda de importadores que se está ahora limpiando. Uno debiera pensar que estos números que dice el INDEC que hay de superávit, en algún momento empiezan a coincidir con los números del Banco Central. En algún momento tienen que coincidir, porque hoy los dólares de exportación se tienen que liquidar y los dólares de importación, lo que se pide se paga. Entonces, ese número del balance comercial del INDEC, en algún momento debieran coincidir con los números del Banco Central. No hay forma que no coincidan, ¿no? Y esos dólares debieran alcanzar para afrontar el dólar, efectivamente, del ahorro y los vencimientos de deuda que tienen las empresas en materia de obligaciones negociables. Ojalá que lleguemos a verlo, ¿no? Dentro de poco, digo, esa es la clave. Obvio. Digo, me quiero meter con la economía bien real, con un poco lo que está sucediendo en los distintos sectores. Contame un poquito más, digamos, después de esta reactivación que vos me mencionabas recién, que el INDEC divulgó de junio.
donde da un poquito mejor, se nota ahí un salto más importante, falta mucho, ¿no? Obviamente para remontar. Pero ¿cuáles son los sectores realmente que ves más dinámicos, los que ves que pueden salir más rápido de la crisis? Mira, todo lo vinculado a la construcción, sabemos que el interior de la construcción empieza a remontar, vemos despachos de cemento, construya y demás, que va a repuntar rápido, creo que ahí se va a poner el foco en el corto plazo de la política fiscal, la obra pública. Después que creo que lentamente el sector automotriz, autopartista, que está muy golpeado, y sobre todo si Brasil repunta más rápido que lo que estamos viendo ahora, de niveles muy bajos puede empezar a mejorar lentamente. Ahí también vemos un sector con potencial. Después alimentos, farma, salud. En alimentos vemos que a todos los sectores lo golpeó la crisis, pero vemos que Argentina por suerte tiene un sector de alimentos grandes. Debiera ser más grande, digo, acá está toda la discusión con hoy el sector porcino y demás, pero en un lugar donde tenemos oportunidades sin dudas es en el sector de alimentos elaborados, en el sector de carnes, porcino, avícola. Ahí hay que poner muchas fichas, también forestoindustria, también celulose de papel. Creo que ahí Argentina con poquito puede mover la inversión, y después la agenda energética y minera, digo, ¿no? Ya estamos volviendo a niveles del precio del petróleo y del gas un poquito más razonable, ahí es donde se tienen que definir 2, 3 leyes que den certidumbre, poner en valor vaca muerta, poner de nuevo en valor lo que es la exportación de petróleo crudo y la inversión en el gas para el mercado interno y el mercado regional también. Esos son los sectores que debieran poner en movimiento la Argentina. Y después, temas servicios, no nos ayuda la ley de teletrabajo, vos sabés lo que se discutió, el sector empresario discutió de esto, es una ley con muchos problemas, hay que ponerle fichas a la reglamentación, porque claramente en el sector servicios, basados en el conocimiento y en el diálogo con el sector productivo, Argentina tiene oportunidades. Si uno ve los unicornios, el hub que tienen en Argentina es importante, digo, porque si bien hay muchas regulaciones, el talento y los costos asociados al potencial que hay en software y demás son bajos, ¿no? Ni hablar comparado con Estados Unidos. Es decir, tenemos una pirámide achatada. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien que programa en la Argentina, o alguien que hace salud en Argentina, un médico en la Argentina, tiene un nivel de formación que está lejos de ser remunerado en términos de costo salarial, en dólares. Por ahí es 10-1 lo que sale en Estados Unidos. Y compensa los problemas de regulación del Banco Central, etcétera, que vemos en la Argentina. Entonces ahí tenemos una oportunidad en el sector de servicios de salud, de software, y hay que potenciarlo. Digo, estoy intentando ver el vaso medio lleno, es decir, estamos en un pozo, en un piso, de acá tendríamos que salir, y Argentina no tiene clima de negocios, hay que construirlo, pero sí tiene negocios, y tiene negocios que con poco se pueden desarrollar. Diego, vos pensás que, porque viste, se habla de la caída de este año, unos dicen 11, otros dicen 12, y el año que viene está como muy opinado la cuestión, ¿no? Unos dicen podemos recuperar un 5, otros un 4, otros hablan de un 8, 9, como que la reactivación va a ser mucho más importante. El rebote, no es un crecimiento, pero sí el rebote para dejar atrás esta crisis. ¿Vos en qué lugar estás? Te veo más o menos optimista. No, a ver, digo, no se trata de optimista o pesimista, digo, la realidad es que oportunidades tenemos, venimos de años muy malos. Fíjense que estamos exportando, saquemos lo que vamos a perder por la crisis, exportaciones a Brasil, estamos exportando entre bienes y servicios en torno a los 70.000 millones de dólares, y vamos a importar 40 y pico mil, casi 50.000 millones de dólares, digo, estamos por debajo de nuestro potencial hoy. Y venimos de años malos, se llegó a un acuerdo de la deuda, uno debiera pensar que la economía, si hacemos más o menos las cosas bien, debiera recuperarse, ¿no? Y te repito, se hizo un acuerdo con los acreedores, esto es muy importante, y eso debiera dar el paraguas para tener una estrategia macro. Sin estrategia macro, a la micro, al sector industrial, es muy difícil que se recupere. Ahora, la estrategia macro, y acá vuelvo, no llega a hablar de las políticas, hay que combinarlas con políticas micro. Hoy el sistema tributario, vamos al sistema tributario. Hoy no hay una cuenta única tributaria, es decir, por los diferenciales de IVA
pierdo capital de trabajo con el fisco, o lo mismo con ingresos brutos. Entonces, hay mucho para hacer en materia tributaria para darle oxígeno al tejido empresario. Bueno, Claro, uno supone y lo nos supone que involucro a, deberíamos entrar en esa agenda ahora en los próximos meses, ¿no? lo involucro a Leandro en la charla. Uno supone que el acuerdo con el Fondo Monetario va a versar sobre estas cosas, ¿no? Porque el fondo, recordemos que hay que pagarle 44.000 millones de dólares entre 2022 y 2023. Entonces, para que el fondo te estire eso y acepte prorrogar ese vencimiento, no es como con los bonistas, que uno firma un acuerdo y no hay que darle explicaciones de cómo se va a hacer para pagar en algún momento. Al fondo hay que explicarle cómo vamos a hacer para dentro de 5 años pagarle. Si no le queremos pagar ahora, dentro de 5 años sí. Y ahí es donde van a entrar todos estos temas, ¿no? La reforma tributaria, qué pasa con el mercado laboral, qué va a pasar con las cuentas públicas. Ahora, yo no sé si el año que viene esto se va a poder charlar tan libremente en un año además de elecciones. Siempre caemos en el tema de elecciones, ¿no? Bueno, el programa fiscal, o sea, va de suyo que el fondo va a exigir algún programa fiscal. También es muy cierto lo que decía Diego hace un rato, que no sabemos dónde termina toda esta situación de COVID. Y hoy es, para el gobierno, poner un programa fiscal arriba de la mesa donde no sabe si esto sigue por 1 mes, 2 meses, 3 meses más. Pero definitivamente queremos, por lo menos nuestro escenario base, que el fondo le va a exigir algún programa fiscal y no que seguir en esta senda. Pero bueno, insisto, hoy es muy difícil. Me parece que sí, que un poco lo en línea con lo que vos decís, digamos. O sea, vas a tener que ordenar las cuentas públicas, vas a tener que ordenar la tesorería para que el fondo acuerde. A ver, cuando le fuimos a pedir dinero al fondo fue Argentina un poco el que armó el programa, ¿no? O sea, el fondo lo receptó y dijo, bueno, ok, te creo, vamos. Me imagino que vamos a ir un poco en esa línea. Creo que Argentina va a armar su programa fiscal y bueno, tendrá que validarlo con el fondo, ¿no? Pero no me imagino una situación donde el fondo te exija una vara muy alta en materia fiscal, ¿no? Yo creo, Pablo, no por pecar de optimista, yo creo que hay medio 3 escenarios. Digo. Hay un escenario negativo de que tengamos una crisis financiera de primer orden, sobre todo si no tenemos un acuerdo de la deuda. La crisis financiera es no poder gobernar los tipos de cambio, de vuelta más recesión, más inflación. Un escenario positivo que era que la pelota quede adentro y jugar el partido, hacer una estrategia macro, política micro, desarrollo, incentivos, y que la economía se recupere en forma consolidada. Y hay uno en el medio que está jugando el partido, que está dentro de la cancha, que no se te desborda todo, pero seguís con controles, regulaciones, viendo cómo te vas recuperando, pero medio como Nadal, ¿viste? Defendiendo atrás de la cancha. Me parece que con el acuerdo con el fondo, con el acuerdo de la deuda, y si hay un acuerdo con el fondo, uno despeja el escenario negativo. Entonces la pregunta es, si te quedás, te recuperás un poquitito, vas saliendo pero da poco, uno puede tener además una agenda por inversión, no se recupera la actividad, o si eventualmente rebotás más y tenés un orden macro un poquito más previsible. Digo, me parece que la gran discusión es esa, depende efectivamente de lo que pase a nivel de la política económica, digo, y hay que ir viendo la mesa a mes, ¿no? Finalmente, como te decía, acá hay que recuperar confianza, y la confianza básicamente se construye en el tiempo, es que mes a mes las variables den mejor. Si las variables dan mejor, digo, bueno, efectivamente voy lentamente viendo que el país va repuntando. Bueno, esto no queda otra que esperar y ver si efectivamente esto mejora. Hoy, por ejemplo, con el acuerdo de la deuda, tenemos un poquito más de confianza que hace una semana. Digo, seguramente con la posterior acuerdo con el fondo vamos a tener un poquito más de confianza. Si el contado por liqui, el blue, efectivamente se estabiliza, vamos a tener más de confianza. Bueno, lamentablemente hay que esperar, digo, ¿no? Los economistas igualmente pecamos y hacemos pronósticos, nos equivocamos, y después le pedimos a los académicos No, está que escriban bien, pero vos papers para explicar por qué, y después le pedimos a los académicos que escriban papers para demostrar por qué nosotros teníamos razón y no que la realidad estaba equivocada. Si no somos una especie rara los economistas en todas estas cosas. Así que no nos escuchen demasiado. Bien, bien. Ahora, Leandro, yo, digamos, después del acuerdo con los bonistas,
uno estimaba que por ahí la reacción del mercado podía haber sido un poco mejor. Igual los bonos venían ya comprando con el rumor de una manera muy extendida, ¿no? Hace meses que estaban comprando el rumor del acuerdo, y el que estuvo siguiendo estos webinars debe haber ganado plata, porque acá creo que desde el primero que lo hicimos en mayo dijimos hay acuerdo, ¿no? Vos lo dijiste con toda la letra, y creo que los bonos no estaban ni a $30 en ese momento. Pero bueno, más allá de eso. El mercado accionario también subió mucho, tuvo un rally sí, pero viste que ahora las acciones significativo. como que aflojaron. Hoy las acciones todavía están a niveles pre-paso. Viste, ahora se cumple un año de las paso. Todavía estamos abajo en casi todas las acciones respecto a las paso. ¿Eso tiene sentido? Sí, a mí me gusta mirar el Merval en dólares, digamos, ¿no? Y en dejar dólar y en contado, digamos. Parece que eso va a dar una medida Sí. para poder compararlo en el tiempo. A ver, antes de las PASO, antes de conocer el resultado de las PASO, veníamos de un Merval casi de $800. Y terminamos con las PASO en un mercado de casi $400. Y después terminamos operando en $280. Algo que lo testeó 2 veces y hoy volvió a rebotar. En el medio de ese testeo 2 veces llegó a tener un pico en diciembre de $600 aproximadamente, casi $580. Yo no descarto que Argentina en este rebote de nivel de actividad vuelva a alcanzar esos niveles de evaluaciones. Digamos, está claro que el mercado venía comprado, venía montado la expectativa del acuerdo, y yo creo que está tomando ganancias, y creo que lo está haciendo bastante bien, digamos, porque sí hay que absorber un poco este sprint del Merval, que viene, el rally se inició con casi $280, ¿no? Y llegó a estar en niveles de $450 con el anuncio. Hoy estamos un poquito menos, 420 aproximadamente. Con lo cual me parece que tiene que digerir bien esta noticia y volver a recobrar un poco más de impulso, que estamos hablando de piso, conquistar las valuaciones de diciembre, donde había una expectativa de que Alberto Fernández y Guzmán podían de alguna manera encauzar la renegociación de la deuda en forma amigable, y coincido un poco con lo que decía Diego, cuando se dispara la brecha fue en marzo, donde empiezan a dar los traspiés en la negociación, básicamente, porque eso, no nos olvidemos que tuviste un bono reperfilado en febrero, pero la verdad que los problemas en ese sentido arrancan con los traspiés de la deuda. Digerido todas estas noticias y todo este proceso, definitivamente creo que podemos ir a recuperar las evaluaciones que teníamos en diciembre del año pasado, en tanto en cuanto el nivel de actividad muestre signos de rebote, ¿no? Volver a alcanzar recuperar lo que era el pre-pandemia, por decirlo. Ahora, hoy los bonos locales, ¿no? El bono ley local, que por ahí la mayoría de los que nos está mirando hoy tiene bonos ley local. ¿Te metés en canje? O en vez de meterte en todo ese embrollo, salís a vender ahora que casi están en los precios negociados y vas al mercado accionario? Te voy a dar 2 respuestas. La respuesta es sí, tenés que meterte en el canje, pero creo que por 2 razones. La primera razón es cómo está dada la estructura de canje, ¿no? Argentina, en lo que es ley local, sabemos que hay mucha jurisprudencia con lo que fue el default del 2001, donde el Estado en ley argentina puede hacer lo que quiere, básicamente. Argentina estableció una especie de reperfilamiento hasta diciembre del 2021, donde con la deuda en dólares, ley local. Pero te está ofreciendo un canje en las mismas condiciones que la ley extranjera, lo cual es muy loable, digamos, es la primera vez que tratan en forma igualitaria. Significativamente, ¿no? Que muchos se reían de esto, al final ocurre. La verdad que es algo que, así como debo decir que cuando las papas queman, la ley argentina no vale nada, la verdad que encauzada la reestructuración de afuera, que te dé las mismas condiciones, creo que es un punto muy importante. Digamos, lo que yo me imagino, ¿qué pasa si yo no canjeo mi bono de ley local? Digamos, donde está validado que el Estado puede hacer lo que quiere con eso. Entonces ahí nos imaginamos un escenario de reperfilamiento eterno. O sea, yo no me imagino quedándome con una Y24, una O20, esperando a diciembre del 2021, creyéndome que... No, está bien. Pero, Leandro, pero yo no decía, yo decía que vendas tu bono antes de entrar al canje para pasarte acciones. Pero yo te dije, hay que canjear. ¿Y por qué? Porque yo creo que Argentina en este escenario puede comprimir a un dígito, tranquilamente. Empezamos discutiendo si el exit yield era 12, pasó algo en el mercado,
digamos, expansiones monetarias y fiscales por doquier, las tasas, la verdad que los spreads cayeron, digamos, lo que era el high yield americano de 800 puntos, se fue a 400 o menos, área, ¿no? 450, cuando mirás el corporativo LATAM está en el orden de 400 puntos, digamos, la compresión fue terrible, y sin ir más lejos, obviamente, miremos Chile y Uruguay, digamos, los spreads son ridículos, estamos en el orden de 100 puntos básicos, que no deja de ser Latinoamérica, digamos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿Argentina aún en un escenario de recuperación del nivel de actividad vale 2 dígitos? ¿Vale 10%? Digamos, yo siempre hago el paralelismo de aquel paper de Mark Faber en el 2003, donde terminó estableciendo, cuando el viento es fuerte hasta los pavos vuelan, ¿no? Decía, literal, y sacó una recomendación muy fuerte de compra sobre Argentina en el 2003. Básicamente por factores exógenos, ¿no? En materia de mercado. Me parece que ahí no hay que perder de vista lo que valen nuestros socios regionales, lo que está valiendo el high yield americano, lo que está valiendo el corporativo latinoamericano. Entonces ahí me parece que hay que pararse y no desacoplarse de esos flujos, ¿no? De emerging market y del high yield. Entonces, digo, creo que tenés dos cuestiones legales, una es me quedo, lo canjeo, lo vendo, digamos, creo que Argentina puede comprimir, creo que es un proceso que va a tener que ir a buscar esos... Claro, yo estoy de acuerdo totalmente, yo creo que la tasa hoy de 9-10% es la tasa de 12 hace 3 meses. Por esta de tasas que hubo en el mundo, de spread, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que para que se dé tu opinión, ¿no? Pero para compartir, no ocurrir locuras. O sea, que Alberto Fernández diga, no insistir con intervención o con expropiación de Vicentín, creo que es razonable. Entonces, de acá en adelante, si no ocurren locuras de esas características, bueno, posiblemente se dé este escenario, ¿no? Y sobre todo si la actividad te acompaña también, ¿no? O sea, entonces me parece que eso es algo que no hay que perderlo de vista, no hay que, digamos, creo que a veces pecamos nosotros de estar muy ensimismados en nuestro propio folclore y a veces nos perdemos lo que está pasando alrededor. Claro. Diego, pero en materia de actividad creo que se están dando las cosas razonablemente lógicas, ¿no? O sea, no es que tenemos una cosa espectacular, pero los números no sé, de mayo, de junio, poco de julio, son más o menos buenos. Sí, a ver, diría, un poquitito mejor de lo esperado. Obviamente comparamos contra nada. malos y yo creo que acá yo creo que la Argentina, el sector empresario argentino se acostumbra rápido la parte positiva es que a mí me decían un economista que si acá Autónoma, que una vieja fábrica de radios, hubiese estado en Japón, hubiese estado hubiese estado en Japón, hubiese sido Sony, digo, el empresario argentino se adapta muy rápido, y eso es una ventaja para esta pandemia, porque finalmente con todos los problemas que hay nuevos, de transporte, de las aduanas internas y demás, más o menos se va acomodando a producir y a tener que trabajar en estos meses, digo, ¿no? Y a partir de ahí volvemos a una nueva normalidad, digo. Pero como te decía, se requiere un poquito de política pública y el gran desafío es la inyección de liquidez, porque tenés que dar crédito, entonces la recuperación va a depender del crédito, va a quedar deuda en pesos en las empresas a tasas altas, y a su vez cuidar la rista. Ahí es donde la macro tiene que ser muy fina. Si esa macro es fina, vas a tener recuperación y empresas no tan pesadas, sobre todo un tercio, un 40% de las empresas que van a quedar heridas por esta pandemia. Si esa macro no es tan fina, vas a descuidar la ahorrista o vas a descuidar las empresas. Ahí es donde hay que ser muy, muy inteligentes, muy finos, ¿no? Con la política económica, con la macro y con la micro. Bien. Bueno, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Leandro, ¿querés decir alguna reflexión final? Y después también lo dejo a Diego de lo que nos espera. No, a ver, en líneas generales creo que, digamos, comparto la visión macro, creo que estamos en un sendero de delicada recuperación. Traducido eso al mercado, creo que Argentina puede comprimir y buscar valores que vimos pre-pandemia, creo que es fundamental. El problema, digamos, que a mí me preocupaba mucho era el corporativo, la realidad que todo este proceso de negociación, las deudas del sector corporativo, o sea, el mercado de afuera, ya desde el año pasado hasta acá estábamos viendo que había una retracción muy fuerte, aún para financiar exportaciones, digamos, cosas que capaz no están en la pantalla, pero que uno sabe que las compañías venían padeciendo
Eso yo hablaba con ciertos corporativos. A ver, hay canjes, hay vencimientos que se están administrando prudentemente, de acá a vencimientos al año que viene. Y me parece que la mejor noticia es si podemos llegar a ver primer trimestre, segundo trimestre del año, algún regués, digamos, alguna emisión afuera, algún canje, algún new money de algo que se convenza, pero bueno, me parece que hoy es muy aventurado, me parece que hay que demostrar en la macro, me parece que la política también, en los aciertos políticos, es un tema que no hay que perder de vista tampoco, como vos mencionabas de lo de Vicentín, digamos, creo que eso es son temas para mirar muy en detalle, pero en líneas generales creo que eso es un poco lo que uno va a estar esperando del mercado, la evolución del mercado hacia adelante, ¿no? Perfecto, gracias Leandro. Diego, te damos a vos así el cierre con bombos. Un placer estar con ustedes, muy cortito. Yo creo que necesitamos crecimiento. Argentina, el empresario argentino necesita recuperar previsibilidad de crecimiento, necesita poder vender más. Es importante el consumo, las exportaciones, que reaccione la inversión, y después tiene una agenda de productividad. El gran tema de Argentina es su agenda de productividad. Si va a haber inversión pública que mejore los costos logísticos y demás, esto suena hoy a... Es decir, en la Argentina lo urgente le gana a lo importante, y lo importante es la agenda de productividad, de infraestructura, de digitalización. Si no, hay que aprovechar, es decir, la escala es fundamental, vender más, pero la micro es fundamental. Entonces me parece que no tenemos que perder de vista eso, y ojalá que nos quede tiempo después de esta renegociación de que esta agenda se consensúe y se pueda ir avanzando. Gracias, Diego. Son malos los asistentes, porque acá Guillermo quiere poner cizaña y dice, no te contestó Leandro esto de pasar de bonos a acciones, pero yo me sentí contestado. Lo que yo entendí es, no te pases a acciones, quédate con bonos, que viene una compresión de tasas y los bonos van a seguir subiendo. Eso es lo que me entendí yo, no sé, Leandro, si me lo querés contestar directo. Sí, también hay una realidad, digamos, son dos riesgos completamente distintos. La verdad que ahí cuesta, me parece que es un trade muy binario, y claramente son dos riesgos completamente distintos. Entonces, creo que no se compara esa yo me acuerdo, viste que soy grande, pero ustedes son mucho más jóvenes, pero en el canje 2005, muchos hacían esta apuesta, que cuando el canje ya estaba cerrando y la cosa venía bien, decían, no, pasate a acciones, porque si el canje anda bien y los bonos suben, las acciones van a volar. No pasó eso. Las que subieron fueron los bonos. Que las acciones. Yo te digo, lo pasó en el 2005, pero bueno, no tiene por qué pasar lo mismo. Porque, bueno, a ver, las acciones hay que mirar el nivel de actividad, va a haber que mirar otras variables, digamos. Hay que mirar la generación de caja de las compañías digamos, no es estrictamente. Sí, tenés un efecto de tasa de descuento en la evaluación de las compañías, que obviamente una compresión en los rendimientos de Argentina te va a terminar impactando en las evaluaciones de las compañías. Digamos, eso es una cuestión matemática a la hora de analizar las evaluaciones. Pero me parece que hoy el escenario son dos carriles totalmente distintos. También hay una realidad. Cuando uno mira el mercado accionario argentino, gran parte lo compone el sistema financiero, ¿no? Entonces, cuando uno trata de ver, decir, bueno, quiero comprar construcción, o cómo le entro a alimentos. Bueno, la verdad que no hay una gran representatividad de los diferentes sectores de la economía. Creo que es algo también que es parte de nuestra estructura del mercado de capitales accionarios. Exactamente. Leandro, Diego, mil gracias. Quédense todos, porque ahora viene la encuesta, son 2 preguntitas nada más, pero nos viene bien. Un placer. La verdad que estuvo muy bueno, muy instructivo, y nos metimos con la economía real, que nos preocupa a todos, obviamente, porque eso tiene que ver con el empleo y con la pobreza, que lamentablemente va a aumentar. Y bueno, esperemos que se dé el escenario de repunte, ¿no? Para que de a poco todo vaya mejorando. Gracias a todos. Contesten la encuesta. Es un segundito nada más, y bueno, hasta la próxima, que seguramente vamos a estar viéndonos pronto. Gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Leandro, gracias.